Un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. Primera clase artesana sobre la importancia de la especie cebú en la ganadería mundial. Este curso que editaremos en 8 módulos tiene el objetivo principal de transmitir informaciones y conocimientos y incentivar el intercambio de informaciones entre ustedes y yo, digamos, entre los participantes y nosotros aquí en Brasil, porque entendemos que de esa forma será realmente importante y fructífero el curso. Como estamos hablando entonces, vamos a hablar de la eficiencia cebuina en la pecuaria ganadera mundial en esta charla de hoy. Vamos a abordar principalmente que han crecido más la raza cebú y algunos datos sobre posiblemente datos de Brasil, que como van a ver es una pecuaria cebuina muy fuerte y que ha crecido bastante. Y en una segunda instancia hablaremos en forma resumida de los 8 módulos que es el curso en sí. En esta diapositiva tenemos una idea de la importancia de la distribución en los países tropicales y subtropicales de la especie cebuina. Como todos ustedes deben saber, el Bos indicus fue importado de India, en su mayoría de India, y es el famoso ganado de Giva, que fue tan importante, o es aún, digamos, en el presente, importante en la ganadería australiana, en función del ganado Brahman que fue sintetizado, criado en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde también entró el cebú de India, y ellos crearon esa raza llamada Brahman, que es una raza muy difundida en Venezuela, Colombia, Paraguay, Bolivia. En Brasil también fue introducida hace no muchos años, aproximadamente 16 años, bastante a nivel de show y un poco en la pecuaria extensiva, en la pecuaria de producción. Pero posiblemente aquí no se difundió tanto porque el Nelore es la raza cebuina más fuerte en Brasil, y el Brahman llegó para ser, digamos, fue útil para hacer un complemento en la raza Nelore, porque algunos años atrás no tenía la calidad y el desenvolvimiento que tiene hoy. Como ven en el mapa, otros países menores en el Oriente y en Asia, y como decía, en Colombia y Venezuela también fue esa raza, y en Centroamérica, esa especie. Estamos diciendo de países tropicales y subtropicales, pero aquí me gustaría simplemente colocar esto como una curiosidad, y para relatar entonces esa importancia, algunos años atrás, por la dificultad de los protocolos sanitarios, Alta Genética invirtió en un programa de embriones congelados. En la época solo teníamos embriones congelados a través de los programas de superovulación e inseminación, y llevó embriones para Canadá, y ahí tenemos entonces el cebú en la nieve. Entiende bien, esas son las hembras de varias edades, del Nelore, Bucerá, con la respectiva madre receptora, y los machos de esos machos mayores ya están en la central produciendo embrión para intentar exportar para varios países del mundo en los trópicos, en la producción de carne y leche. Como decía, vamos a analizar un poquito, conversar, comentar sobre algunos datos de Brasil. Brasil en el año 2004 aproximadamente pasó los 200 millones de cabezas en el rebaño total, y este rebaño contiene, según datos americanos, después de India, el segundo rebaño mundial. Pero la importancia de la agricultura cebuina se ve cuando 80% de ese rebaño brasilero está constituido de cebuinos y sus cruzas. Esa pecuaria de Brasil posee 218 millones actualmente de cabezas de ganado, y que están distribuidos en 165 millones de hectáreas.
y eso como comentario, esas 165 millones de hectáreas representan 21% del territorio brasilero, que es considerado pasturas. Entonces esa producción de ese número de hectáreas representan 21% del territorio brasilero. El resto, como pueden ver en ese gráfico, son vegetaciones naturales, áreas indígenas, que son reservas, otro tipo de reservas que son obligatorias, y 8% agricultura. Esos 18 millones tienen un número de faena de 36 millones, un poco más de 36 millones actualmente, con una producción de 9 millones de toneladas. Estos 9 millones de toneladas se reparten en aproximadamente más de 20% en exportaciones a los países asiáticos. Rusia son grandes compradores, actualmente China es un gran comprador, y algunos otros países, como pueden ver en ese gráfico. Pero la verdad es que el gran mercado brasilero está representado por 80% del consumo interno, lo que es muy significativo, y lógicamente eso está relacionado con la situación económica del país. Cuando la situación económica del país, eso es un dato que se repite en otros países, cuando esa situación mejora el consumo de carne, de proteína roja y de carne roja, digamos, carne de origen bovina. En ese componente de exportación, en los últimos años han entrado dos factores importantes, que es el cruzamiento industrial encima de la vaca Nelore, como decíamos, esa vaca madre, y el cruzamiento industrial principalmente con Angus. La inseminación artificial viene aumentando paulatinamente y hoy está de aproximadamente 10% del rebaño brasileño es inseminado. Pero en los últimos años, podríamos decir 15, 20 años, la inseminación artificial llamada a tiempo fijo, o sea, a través de protocolos hormonales, ha tenido un impulso muy, muy significativo, y esto ha influenciado muchísimo en la ejecución de la inseminación artificial y por consecuencia de la venta de semen. Es una venta de semen, podríamos decir así, más real hoy, porque la mayoría de las personas, de los criadores, hacen un proyecto y entonces compran un semen y usan ese semen. ¿No? Antiguamente, cuando se usaba la inseminación normal, se compraba mucho semen y se iban a inseminar las vacas por observación de celo, pero muchas veces, la mayoría de las veces, sobraba semen en los tanques de nitrógeno, y que eso se usaría, quedaba en stock, que se usaría en el próximo año. Cuando entonces, como decían, los ganaderos hoy compran para IATF, dominación a tiempo fijo, usan todo ese semen. Hablando más específicamente de la raza Nelore, que es la raza más importante, como decía, esa raza entró a fines del siglo de 1800, inicio de 1900, como una curiosidad. A Río de Janeiro fueron importados dos animales de la raza Angole, que fueron importados de un zoológico de Hamburgo, por un señor de Río de Janeiro, llamado Manuel Legruber. Y después, en 1938, entonces ya tenemos el registro de la raza Nelore en el registro genealógico, y coloqué esa imagen de esta ternera, que es una imagen actual, porque para referirme a ese registro de la raza. Durante muchos años las razas en general cebuinas fueron las características fenotípicas, raciales, que definían el concepto de raza, eran muy fuertes, y esto era muy valorizado principalmente en el show, en detrimento de las características, podríamos decir así, funcionales y comerciales. En los días de hoy no, han avanzado muchísimo el mejoramiento genético a través de evaluaciones genéticas, y eso ha mudado bastante esa perspectiva, y la raza Nelore en sí ha mejorado muchísimo. Sí, creo que eso es jerarca, porque en la importación de 1960 y 62 fueron las últimas oficiales.
de India. En esa última importación vinieron algunos genealcas que definieron varios linajes del Nelore, y ahí tenemos dos ejemplos de que vino ya prácticamente adulto, por 7 o 8 años, porque no había muchos registros de nacimiento en India, y ese fue el toro más usado en la raza Nelore de ganado. Ya después de varias generaciones aparece Marvadi. Y este toro llamado Goliat, que no fue tan usado más que a través de análisis genotípica, fue un toro que aportó precocidad sexual y acabamiento de gordura en la carcasa, o sea, en la res. Y esto entonces, este toro se destacó Goliat por esa característica. Ahí tenemos citado varios otros, pero que fueron menos importantes, digamos así. Pasamos a la raza Gir, que antes de la raza Nelore fue muchísimo más muy importante que la raza Nelore. Y ahí tenemos citadas algunas exportaciones, fueron hechas varias importaciones de Gir, y pueden ver en las fotos, esas fotos son antiguas, eran vacas volumosas, profundas, largas y anchas, y los toros pesaban aproximadamente 900 kilos, un poco más, un poco menos, y las vacas también eran bien dadas. Ese constituyó el inicio de la raza Gir en Brasil y era seleccionado para carne, básicamente. Pero en 1960 comenzó a mudar la selección de esta raza, y hoy prácticamente el Gir de carne medio que desapareció, digamos así, es poco valorizado, y la raza Gir pasó a tener un gran valor y con algunos destaques en producción, como los récords de 50 kilogramos día y lactación de 18.000 litros en un año. Y una de las cosas posiblemente más importantes de esta raza fue que a través del cruzamiento con holandés formaron la raza Girolando. Y esta raza Girolando, que es un mestizo, la mayoría de ustedes también conocen, este mestizo se ha transformado en una raza importante para Brasil, para producción de leche en los trópicos. Una raza nacional es el Tauapá. Esa raza fue hecha medio por casualidad, usando animales que estaban en Brasil, mochos, con Nelore, Gir y Bucerá, que son razas todas importadas de India, y aparecieron este macho llamado T0, que era muy interesante y fue usado en un rebaño que montó un programa realmente de selección y de cruzamientos, que era del señor Rottenblatt, eso en 1943, en una finca que tenía en el municipio de Tauapá, en el estado de São Paulo. Y aquí tenemos una imagen de toros que fueron seleccionados y fueron produciendo, que son animales interesantes, son animales más dóciles, en general, carácter mocho, y producen leche, bastante leche para la cría de un ternero, digamos así. La próxima raza que vamos a conversar es la raza Bucerá, que también es originaria del estado de Gujarat, en India, y aproximadamente en el filio en 1870 fue importada para Río de Janeiro, y hasta 1920 fue la raza más importante de carne en Brasil. Después vino el Gir, y en los próximos años el Nelore fue dominando todo, digamos. Pero esta raza Bucerá también fue seleccionada bastante para leche, porque esa raza Gir y Bucerá son razas seleccionadas y productoras de leches en India, en condiciones muy rústicas, con alimentos bastante pobres, pero que tienen una buena respuesta a la producción lechera, en esas condiciones. Aquí en Brasil se ha seleccionado y también ha originado cruzamientos con holandés, que es lo que le llaman de Busonel. Bueno, la última raza que quería comentarles es la raza Sindhi. Ella es una raza más nueva en Brasil, digamos. En 1952 importaron
de Pakistán, esa raza llamada Sindhi, y que en Brasil fue inicialmente criada en condiciones muy áridas en el nordeste brasilero, en el estado de Pará y también en otros estados del nordeste, donde es bastante seco, son muy prolongadas, y se mostró una raza muy rústica y productora de leche. Actualmente está en un momento, ha crecido, está fortalecida y también presentándose como una raza de carne. Pueden ver esa foto de toros muy bien cubiertos, muy bien preparados, y ese es el estado actual entonces del Sindhi. Ahora me gustaría pasar ya para los módulos de lo que será el curso que daremos en el futuro. El primer módulo sería entonces anatomía y fisiología del aparato reproductivo del macho. Vamos a hablar entonces un poco de anatomía en este curso, entrando en detalles en la anatomía del testículo, glándulas anexas, penes, todo el sistema eyaculatorio, y también en este primer módulo toda esa producción de semen, cómo es controlado, digamos, toda esa producción de semen hormonalmente. Entraremos en detalle en endocrinología, porque entendemos que esos conocimientos son básicos para poder tener un buen racionamiento sobre el resto de la producción de semen del macho. En el segundo módulo veremos el examen andrológico en sí, la coleta y la evaluación del semen y la evaluación física del toro, digamos así. Como dice aquí entonces, el toro es, en esta diapositiva, el toro es un componente importantísimo de estancia. En Brasil, en los últimos años se ha valorizado bastante el examen andrológico a nivel de la pecuaria de carne, en función de que ese animal acaba siendo destinado a 25, 30, a veces 50, 60 vacas para que estos toros realicen la cover campo. Entonces, lógicamente, tienen que estar bien evaluados seminalmente para no tener problemas mayores. En este examen podemos ver y analizar el uso del ultrasonido en análisis de condición de la glándula testicular y, como decía, de toda la parte de semen, las características físicas y morfológicas del semen. Estas características morfológicas le vamos a dar una importancia considerable, porque observar la forma de los espermatozoides es como si hubiera un espejo de la calidad fisiológica de los túbulos seminíferos. O sea, cómo están funcionando las unidades productoras de semen a nivel de testículo. Entonces, esta evaluación de morfología, Brasil históricamente acaba no usando eso, pero es un procedimiento incorrecto. Tiene que ser evaluado morfológicamente el semen para tener entonces una tranquilidad, una seguridad de que ese toro va a funcionar bien. En Brasil, a algunos años, todos los remates de toros, los toros son evaluados en los remates, entonces todos tienen examen andrológico, tienen el certificado de esa calidad reproductiva de esos toros. Y lógicamente eso es un documento y una seguridad para quien compra toros. Y eso se ha transformado en una práctica usual, digamos así. En el módulo 4 veremos todas las alteraciones del sistema del aparato reproductor del macho. ¿Por qué esto? Esto porque precisamos definir la condición de ese toro. Si hay alteraciones, cuán grave es esa alteración para intentar recuperar ese animal o descartar ese animal. Como decía, el toro tiene una importancia significativa en el rebaño de carne y es una inversión significativa en el sistema económico de la finca, porque el costo del ternero está relacionado con el número de hijos que ese toro dejó y también con la calidad que ese toro transmite.
porque si no es un toro mejorador que produzca buenos hijos, lógicamente van a ser terneros de bajo valor. Y funcionalmente ese toro tiene que dejar muchos hijos. Entonces toda esa parte de alteración del aparato reproductor es muy importante para que o tentemos recuperar o el animal sea descartado. En ese módulo, en el módulo 5, ya entraremos en la parte de la hembra y revisaremos la parte endocrinológica y la anatomía para poder evaluar posteriormente la hembra también, toda la parte reproductiva, y decidir si vamos a descartar esa hembra o vamos a insistir en que puede ser usada para la reproducción. La fisiología endocrinológica, digamos, específicamente ciclo estral, el ciclo de celos, dominar todos los detalles hormonales, cómo están esos hormonios durante el ciclo, es básico e importante para entender cómo funciona el uso de las hormonas en el programa de inseminación a tiempo fijo. En el programa de inseminación a tiempo fijo van a ser usados una serie de hormonas en secuencia para que esa vaca tenga el celo inducido si no está ciclando, o sincronizado si esa hembra está ciclando. Y todo ese ciclo de celo está regido por hormonas, y por eso la parte endocrinológica de los días actuales. En el próximo módulo veremos a las alteraciones con el mismo intuito de los machos y el uso de la herramienta de la sonografía, que hoy está siendo tan usada y es tan importante y útil. Con el mismo intuito, entonces, debemos analizar la situación patológica o de anormalidades que pueda tener esa hembra para definir si vamos a descartar la hembra o vamos a intentar aprovecharla. Y la herramienta de ultrasonido es muy importante para todo esto. Aquí hay algunos detalles sobre el sexado de embriones, que es muy común en Brasil en la transferencia, junto con la transferencia de embrión, porque lógicamente ahí ya se van dando destinos diferentes para los machos y hembras. ¿Qué será hecho con esos animales? Eso ha mudado bastante también en función del uso del semen sexado, en que cuando se usa semen sexado, el dueño del ganado quiere destinar a veces la hembra para un comercio u otro, y también los machos. En el módulo 7 hablaremos de las tecnologías que entendemos que son de impacto económico en la ganadería. Y estas tecnologías básicamente son inseminación artificial y transferencia de embriones. La inseminación artificial es la herramienta más importante desde el punto de vista económico en una finca, en función de la mejoría, de la posibilidad de mejoría de los productos, y principalmente de la sincronización de celos y la inducción de celos temprano, digamos, en la estación. Históricamente, cuando se hablaba de inseminación a 20, 30 años atrás, decíamos que la inseminación tendríamos que esperar 60 días de parida para comenzar a mirar los celos, y en esa condición el útero estaría apto para ser inseminada. Sabemos hoy que la vaca cebuina de parida ya puede ser inducido el celo. Esto es muy importante porque vamos a tener la mayoría de la producción de terneros temprano, y por consecuencia esas colas de producción, digamos, ya sea o los terneros o las vacas falladas, anticipamos eso, y eso económicamente, financieramente en la finca es tremendamente importante. Esos detalles los vamos a ver entonces en este módulo. Aquí en esta diapositiva tenemos simplemente algunos números. Eso es un grupo que llamado Gerard, que es un grupo que tiene datos interesantísimos, y estos datos son de este año.
y traen datos de más de 1 millón de inseminaciones y datos de más de 19.000 transferencias de embriones a fijo también. O sea, cada vez se hace más sincronización de celo y se trasplanta embriones por este proceso. Para sincronizar celos en vacas de rebaños generales, rebaños comerciales, se colocan embriones ya sea de cruzamiento industrial o solo embriones producidos con semen sexado de machos para proyectos comerciales. Y estos son los índices medios para más de 1 millón de inseminaciones, más de 50% y más de 40% perdón, en la transferencia de embriones. Aquí tenemos una imagen de simplemente de lo que es usado para el mandril que es usado con la aguja que va por dentro del mandril para aspirar embriones, oócitos, aspirar folículos y por consecuencia oócitos, y como base de inicio de la producción de embriones por fertilización in vitro. Este proceso ha aumentado bastante en Brasil, ya se está usando bastante simplemente para rebaños comerciales de carne. El último, para cerrar todo ese curso sobre reproducción cebuina, una cosa que está muy valorizada en Brasil y ha crecido muchísimo, que son las selecciones de machos y hembras, pero con un enfoque sobre fertilidad, que es nuestro asunto, digamos, reproducción y por consecuencia fertilidad. Y consideramos esta característica dentro de la selección de machos y hembras. O sea, ir mejorando el rebaño de la característica para fertilidad y así generando diferencias esperadas en la progenie y fenótipo, y como algo más reciente en los últimos años está entrando bastante la parte de genómica, que sería la evaluación de genes que tienen relación con características fenotípicas de fertilidad y funcionalidad. Todo esto veremos entonces como un asunto para cerrar curso desde el punto de reproductivo y productivo de la genética y de la ganadería cebuina en el mundo. Bueno, agradezco mucho por la atención de todos ustedes y estoy ahora entonces a disposición de Rocío y de ustedes para hacer las preguntas que les sean necesario. Espero haber podido transmitir en forma sucinta en lo que será el curso en el futuro y también de la importancia del cebú en el mundo, ¿no? Y específicamente en Brasil, que digamos que es un buen representante de esa valorización de la genética que funciona en los países tropicales y subtropicales. Veo que entró Duan Hernández Mafla y manda saludos de Pereira, Colombia. Tuve la gran satisfacción de ir a un congreso mundial de la raza Brahman a muchos años en Pereira. Es una región preciosa, muy interesante. ¿Está bien? Bueno, me permiten agradecer a Fernando, que nos desea buena suerte en el Mundial de Rusia. Muchas gracias. Vamos a precisar mucha suerte, creo. Ahí Rolando pregunta dónde fueron tomadas las fotos. Algunas fotos antiguas que son históricas, como los toros antiguos Nelore, y varias fotos son mías, en mi día a día, digamos, durante mi vida de trabajo. Algunas otras, lógico, son imágenes de libros, y hay de todo, pero esas fotos más, digamos, de órganos, de testículos, lo que pueden haber visto, no me acuerdo exactamente, fueron tomadas de material que yo tuve la experiencia de trabajarlo. Edison
preguntan una información sobre la raza Zimbra. Edwin, aquí en Brasil llegó a ser producida, digamos, el cruzamiento de Brahman con Cimental, pero no tuvo mayor difusión. Fue una experiencia antigua y sí existen buenos rebaños de Cimental, pero el Cimental en Brasil pasó, por lo menos por alguna fase, tipo la valorización del Cimental de Alemania y Suiza, después una valorización inmensa del Cimental de África del Sur. Y la raza actualmente se ha limitado a poca gente en los shows y poco uso en los estados del sur, donde es más frío y donde tendría más sentido. Bueno, la próxima pregunta, hay varios saludos, muchas gracias por todo, por los saludos. Y aquí una duda de Juan Pablo, nos pregunta si existen diferencias entre diferentes razas cebuinas en cuanto a la fertilidad de machos y hembras. Muy interesante pregunta. Hablando de 25, 30 años atrás, cuando el gir de carne era fuerte en Brasil, y entonces había mucha consanguinidad, y fueron detectados varios problemas y relatados en la literatura sobre el problema de fertilidad, de subfertilidad en hembras y machos. Pero cuando comenzó la selección para el ganado de leche, ¿por qué esto? La consanguinidad se daba porque eran trabajados los toros dentro de sus propios rebaños y había una rivalidad muy grande de los criadores principales, en que no había un intercambio de genética y había un concepto de que usted teniendo consanguinidad en el proceso de casamiento, de selección, fijaría mucho las características raciales, entonces tendría hijos más parecidos con los padres, y lógicamente acabó en detrimento de la fertilidad tanto de los machos como de las hembras. Yo te diría que hoy en día no hay problemas significativos de fertilidad. Porque los programas han buscado mucho la fertilidad, los programas de selección, como vamos a ver en la última clase, como a nivel de estancia, simplemente descartando animales subfértiles, y esto ha sido un proceso que viene muy relacionado con la búsqueda de eficiencia. Entonces hoy en día te diría que no hay. Y ahí viene una pregunta de Jefferson, ¿cuál es la edad ideal reproductiva de las hembras cebuinas? Esa edad reproductiva está muy relacionada a dos factores. Primero, que sean bien recriadas, o sea, después de la desmama, que tengan una buena recría. ¿Por qué? Después de la desmama van a pasar machos y hembras por la fase de maturidad sexual. Y si no tienen una buena alimentación, esta maturidad va a estar retardada por consecuencia. La edad reproductiva va a estar retardada. Pero tentando responder sobre la edad ideal en general en Brasil, en grandes extensiones, las vaquillonas deberían de empreñarse a los 2 años. Tienen que empreñarse. Si no se empreñan, mucha gente descarta. En programas de inseminación, de IATF o de monta natural. En programas a veces de 3, 4 meses de uso de toros. Pero las hembras entonces en esa edad deberían de empreñarse. Se ha trabajado en muchos rebaños de selección con la exposición, y esto ha crecido bastante, con hembras jóvenes muy bien recriadas que vienen con una genética de mucha selección para fertilidad, y es posible empreñar bastantes vaquillonas, principalmente Nelore, que se ha hecho mucho trabajo encima de la hembra Nelore, porque es la raza que tiene mayor importancia económica, y empreñan en porcentajes significativos, 40, 60%, a la edad de 14, 15, 16 meses. ¿Está bien? Son lo que aquí en Brasil se llaman de precociñas. Bueno, siguiendo enfrente, ¿existe alguna diferencia en la reproducción del cebú, vos índicos? Más claro, aquí hubo un esclarecimiento, y vos tauros. Bueno, yo diría que hoy no existe. Eso es
no digamos un mito. En el pasado sí, porque no había selección y no había buen manejo. Cuando hablamos de manejo, al final estamos hablando de buena alimentación. Si tenemos buena alimentación y selección para fertilidad, el desempeño del ganado de fertilidad, de reproducción, el ganado cebú diría que es semejante al ganado europeo, cada uno en su hábitat más indicado. No fuera de su hábitat. Aquí voy a responder una inquietud de Marco García Carrasco, que me pregunta de los factores que influencian de forma sobresaliente en la reproducción del ganado cebuino. Sí, como ya en cierta forma fue citado, me parece que uno de los principales factores es la alimentación en cualquier lugar del mundo. ¿Está bien? Cuando tenés un manejo y necesidades fueron atendidas en las diferentes fases de reproducción, porque solo para citar una información, los túbulos seminíferos, que son las unidades productoras de semen del testículo bovino, comienzan a formarse a los 2-3 meses de vida. Entonces, desde el calostro, de la leche que toman, y después de ser desmamado, entramos en una fase muy delicada de recría. Tenemos que alimentar bien, porque luego va la pubertad, que es el momento reproductivo muy, muy importante, pero como relataba anteriormente, todas las fases son importantes, y ese momento de la pubertad no puede faltar la alimentación. ¿Cómo no puede faltar luego después, que van a llegar a la maturidad sexual, 2 o 3 meses de pubertad, y van a tener que producir buen semen, y las hembras van a tener que estar empreñadas con 18, 20 meses, 24 meses? Entonces diría que la alimentación, y lógicamente cuando tenés la posibilidad de usar toros con evaluación de alta fertilidad, y estas características vamos a ver en el último módulo, lógicamente vas a tener machos más fértiles con potencial de fertilidad mayor y hembras con potencial de fertilidad mayor también. Entonces estamos hablando ahí de genética. En primer lugar, el medio ambiente o alimentación, y en segundo lugar, el potencial genético de estos animales. Miguel Ludeña, me pregunta sobre el ganado Brahman alimentado solo con braquiaria brisanta. ¿Cuánto se espera que gane en peso, kilogramos día? Sí, todas esas, las braquiarias en general, si son pasturas bien en portugués es adubada, perdón, bien fertilizadas, si son pasturas bien fertilizadas, tendremos un desempeño bien fertilizadas y bien manejadas, porque una cosa es el pasto de porte bajo o medio, con rotación de pasturas o no, y este pasto más nuevo, digamos, y no una braquiera más vieja de 80, 90, 100 centímetros, y ya dura, o muy leñosa, de mucha fibra. Si es una braquiaria buena, podemos esperar 500, 600 gramas día, ¿está bien? Gramas por día, ¿está bien? Daniel nos pregunta sobre, y te agradezco, me encuentro bien, pero bien más o menos, tuve un problema serio de salud, pero gracias a Dios estamos enfrentando los desafíos y estamos aquí. Gracias por la pregunta. Y la pregunta sobre la parte técnica me pregunta cuál sería el rendimiento cárnico y lechero que tiene la raza Sindhi en comparación con la raza Gir. ¿Con qué raza preferiría usted empezar una producción de doble propósito? Muy, muy, muy interesante tu pregunta. Lo que hemos visto del Sindhi es que es un animal de porte medio o de porte medio para pequeño, y que se prepara relativamente rápido y ya está pronto para la faena. Pero son animales, como decía, de un porte medio pequeño. Por consecuencia, a la hora que lo pones
en la balanza, a lo mejor no pesan tanto. ¿Ah? Los emprendimientos de doble con razas que son considerados de doble propósito, son, en mi forma de ver, son emprendimientos más difíciles de llevar adelante. Y el GIR se asemeja bastante, te diría, al Cindy, pero podemos considerar el GIR lechero más lechero que el Cindy, ¿está bien? Y el Cindy un poco más carnicero que el GIR lechero. El GIR de carne antiguo, como decía, en Brasil cada vez se selecciona menos, hay menos rebaños, aún se cría, pero es menos expresivo, digamos. Tentando complementar, me parece que entonces el GIR lechero es más lechero y a lo mejor menos carnicero, y es menos carnicero, que el Cindy. Bueno, Daniel Arias nos pregunta la raza de mejor rendimiento, precocidad, rusticidad y docilidad en la raza Nelore y Brahman, rojo y blanco. Bueno, el Brahman rojo en Brasil no ha crecido tanto cuanto en Colombia, pero fui un par de veces a Colombia y allí el ganado magnífico, el Brahman rojo, bueno, el Brahman gris también, ¿no? Y como rebaño general, el Brahman en Colombia es mejor que el brasileño. El ganado de cruista brasilero del show es bien interesante, bastante bien bueno. Y en general el Brahman es más dócil que el Nelore, sin duda, ¿está bien? Pero eso va lógicamente dentro del programa de selección, es una característica que se selecciona también y que está muy relacionado al manejo. Entonces, el Nelore en Brasil es una raza menos dócil porque en general ha sido explorado en extensiones realmente grandes, en trabajo de selección, en trabajo extensivo, y por consecuencia hay un manejo más, vamos a decir así, con poca paciencia, podríamos decir así. Pero hay rebaños de Nelore que son fantásticos. Puedo recitarte un rebaño que se llama, un grupo que se llamaba Maná, se llama Fazenda Mundo Novo. Es un rebaño que vos podés, de Nelore, que vos entrás despacio y no precisar ser conocido, que podés entrar despacio en el medio del ganado. Lógicamente, no de la vaca parida, pero de la vaquillona, de la vaca vacía, ese tipo de ganado. Entonces es un ganado que a años sufre un proceso de selección para docilidad. Pero me parece que en general el Brahman es más dócil que el Nelore. En cuanto a rusticidad, me parece que el Nelore es más rústico, y en cuanto a precocidad son semejantes. Como decía, el Nelore ha seleccionado bastante para precocidad, y hay algunos rebaños de Nelore que son muy precoces sexualmente. En cuanto a rendimiento, no hay muchas comparaciones en Brasil. Voy a usar una palabra que a lo mejor está en forma incorrecta. No hay muchas comparaciones de trabajo, digamos, comparaciones, vamos a decir así, honestas. ¿Está bien? Y el Brahman fue introducido en Brasil porque él tenía el sentido de mejorar ese Nelore general, que era un ganado muy pobre. Pero como decía, hoy el Nelore a un par de años, a varios años, ha mejorado mucho. Y entonces, cuando se cruzaba Nelore con Brahman, el Brahman daba más musculatura, más convexidad y más precocidad para el acabamiento de gordura, digamos así. Y bueno, y también lógicamente ponía más hueso. Y como decía, no hay muchas comparaciones. No me atrevería a decir porque no hay comparaciones válidas. Yo no tengo ese conocimiento para realmente criados, recriados en condiciones semejantes y matados en condiciones semejantes. Se habla bastante que la carne de Brahma sería, en función de ese acabamiento más rápido, sería una carne más blanda, pero son todas, vamos a decir así, opiniones. Científicamente nada he visto que sea comprobatorio. Edwin nos pregunta qué medidas debe utilizar para el proceso de adaptación del ganado cebú a un cambio de clima en un lugar de clima o lugar de residencia. A mí me parece que ese desafío para adaptación de ganado cebú, si no lo vas a llevar a extremos, él se va a adaptar, sí.
Y para que se adapte, tenemos que hablar de los principios básicos de manejo, digamos. Alimentación, buenas aguadas, pasturas buenas, ambiente relativamente no muy extensivo, porque él precisa de tener una convivencia y un manejo más frecuente para que no se vuelvan más reactivos. Y eso sería importante en el sentido de manejo y de alimentación. En el sentido de clima, yo te puedo contar una historia que es casi interesante, vamos a decir así, porque algunos años, 20 años, 25 años, el norte argentino introdució cebú y anduvo bastante bien, pero encontró el problema, anduvo bastante bien, no, anduvo bien, porque yo conocí estancias en Argentina que fuimos con el intuito de asesorar estancieros de aquí de Brasil, importar, y fue importado ganado de Argentina, y era un ganado muy funcional, un ganado bueno, y ellos entonces en Argentina, pero claro, estamos hablando del norte argentino, ya estás en la frontera con Bolivia y Paraguay, o sea, tiene un clima no muy desafiador. Cuando ese Brahman fue más al sur, claro, sentían bastante, en invierno se ponían peludos, y en primavera sentían bastante el frío, y creo que eso puede comprometer la parte de opción reproductiva, digamos, trazar celos, ese tipo de cosas, ¿no? Y Uruguay inclusive también intentó hacer, porque era la época que se daba un valor tremendo al vigor híbrido, y bueno, que tiene sentido, y a la producción por heterosis. Solo que Argentina, como es un país exigente en calidad de carne, tuvo problemas con esos animales puros en el mercado de carne. Nadie lo quería. Y hoy, bueno, algunos años entonces se fue desenvolviendo mucho la raza sintética Braford y Brangus. Y en Brasil esas razas también venden hoy bastante semen, principalmente el Braford, para usarlo en hembra medio sangre, Nelore, Angus, porque tienen bastante facilidad de parto. Entonces esas hembras jóvenes necesitan de toro de bajo peso al nacer. Pero todas esas experiencias en el sur, en el frío, fueron, digamos, no muy bien sucedidas y no avanzaron mucho las especies cebuinas. Rosana nos pregunta, en simple diferencia de calidad de carne de un Bos taurus y un Bos indicus. Se dice que el Indicus carne más dura y de menor calidad, básicamente porque las razas británicas, en especial el Angus, o sea, raza británica del Reino Unido, y entonces estamos hablando básicamente, principalmente por lo menos en Brasil, de Angus y Hereford. Tienen una carne de mejor calidad, primero porque en general son faenadas más jóvenes y ellas tienen un acabamiento de gordura más rápido. ¿Por qué esa gordura se deposita más rápido? Porque el músculo se desenvuelve primero y después la energía que era destinada a desenvolver el músculo comienza a depositar gordura. Esto se hace en un ciclo más rápido que el cebú. Y otra explicación, además del marmoreo que el Angus da, o sea, la gordura entremezclada, y que se dice que influencia poco en la maciez, pero sí influencia mucho en la suculencia de la carne. Entonces, cuando masticas tenés una sensación de más jugo, de más suculencia que es dada, y por consecuencia masticar más blanda, y eso es dado por la grasa entremezclada, digamos. Y también por una enzima llamada capastatina, que en el cebuino, esta enzima, en el proceso de maturación de la carne, o sea, maturar la carne después de muerto, esta enzima actúa y en el cebú hace con que la carne sea un poco más rígida, digamos así, más dura. Pero yo te diría en forma media simplista, de que el gran desafío son animales jóvenes y muy bien criados y gordos. Hay algunas diferencias de la carne, claro, depende de los mercados. Si vas al mercado americano, que tiene un mercado muy selectivo para carnes tremendamente blandas,
lógicamente que el cebú es un problema serio y ellos creo que aceptan simplemente lo máximo un cuarto de sangre cebú. El mercado japonés quiere muchísima gordura mezclada. Entonces conocí confinamientos en Australia en que los animales llegaban con 12 meses y quedaban más un año engordando. Entonces tenían una cantidad de grasa impresionante. Entonces son mercados diferentes. Pero en el mercado de América Latina entiendo que el animal, el cebuino, bien criado, engordado y faenado joven, es una carne de buena calidad. Esa diferencia se disminuye, digamos así. ¿Y por qué que el cebuino en general se mata más viejo? O se mata en Brasil, antiguamente eran novillos y enteros también, de toros, digamos, con 3, 4 años. Porque toda la recría es hecha en base a pasturas pobres, mal manejadas. Pero eso ha mudado significativamente. Y entonces hoy, además de eso, hoy cada vez se usa más el confinamiento. Entonces, en esa condición que vos podés balancear con granos y mucha energía, lógicamente tenés una deposición de gordura más eficiente y más rápida, y por consecuencia faenás más temprano y tenés entonces una carne mejor, ¿no? Daniel nos pregunta, ¿qué clase de forraje cree que aporta mayor ganancia de peso a las razas ovinas en estas zonas tropicales del continente? Bueno, se han desenvolvido algunas pasturas, como Tanzania y otras variedades, y algunas braquiarias, pero la pastura tropicales, fuera de la braquiaria, de algunas de las braquiarias, que son más indicadas para terrenos húmedos, más secos, es difícil recomendar porque no es que difícil, pero es que precisas manejo mejor. Es como el ganado, para tener un ganado mejor, vas a precisar más alimentos. Y hay otras variedades entonces que han desenvolvido en una empresa de investigación pecuaria en Brasil que se llama Embrapa, y entrando en el site de en la parte de pasturas, con seguridad vas a tener varias opciones con detalle de rendimiento, de masa verde por hectárea, todo ese tipo de cosas, ¿está bien? Pero como te decía, va a implicar de mejor adubación y manejo de esa pastura. Dagny Vélez nos pregunta, muy buena, el valor de la heredabilidad de la raza Nelore. Bueno, como las otras razas europeas, las diferentes características fenotípicas, o sea, de producción, tienen diferentes heredabilidades. Me explico. La heredabilidad para leche es una, la heredabilidad para ganancia de peso es otra, y son diferentes. Pero todas las características que son consideradas en los programas de evaluación genética y por consecuencia de mejoramiento genético, son características de media a alta heredabilidad, porque si fueran de baja no tendrían sentido de hacer parte de un programa de selección y de mejoramiento. No sé si me entendiste. Para darte un ejemplo, la circunferencia escrotal de los machos, lógicamente, tiene una heredabilidad media a alta. Entonces estamos hablando de 0.45 a 0.60. ¿Está bien? La heredabilidad del testículo. Estoy hablando de esta característica porque esa característica, el tamaño testicular, está relacionada con precocidad sexual y con producción de semen, y por consecuencia es una característica desde el punto de vista de fertilidad, una característica muy importante. Y esta característica, como otras, hacen parte de los programas de selección, que si Dios quiere, podremos verlo en el último módulo. ¿Está bien? Siempre se dijo, está en todos los libros, que las características de fertilidad son de baja heredabilidad. ¿Está bien? Ya otras características como ganancia de peso, deposición de gordura, etcétera, son mayores. Pero nosotros vemos que la característica de heredabilidad, esto en mi visión es un poco contradictorio, porque la característica para edad al primer parto, por consecuencia,
edad al primer celo, porque para tener un parto tenemos que tener un celo, tiene una heredabilidad buena, media, y es una característica considerada en los programas de mejoramiento genético. ¿Tá? ¿Cuál es el rendimiento del canal de la raza Sindhi? Ahí está. Y creo que había una pregunta porque yo la leí en algún momento, pero voy a entrar para ver si respondo las dos. El cebuino en general tiene un rendimiento de res, de carcasa, de canal, mejor que el europeo, porque hay trabajos en la literatura que nos dicen que el volumen del rumen y el tamaño, el metraje de los intestinos y el peso en general de todas las vísceras es menor que el ganado europeo. Entonces, se considera que el cebuino en general tiene un rendimiento mejor. Y creo que la raza Sindhi en general acompaña los cebuinos. Yo sinceramente no me atrevería a emitir una opinión porque no conozco detalles, como decía, de buenos trabajos comparativos. Pero en el Sindhi se habla del 56%, algunas publicaciones de trabajos hechos con esa finalidad de medir eso, 56%, más, menos, 57%, por ahí va, para el Sindhi. Y para los otros cebuinos también. Algún documental Senepol compara con el ganado cebuino. Está bien. El Senepol, en general, no hace muchos años que entró en Brasil y se ha trabajado bastante, se ha fortalecido la raza bastante y tiene un pelo muy bajito, muy cortito y tiene un adaptador importante. Pero comparándolo porque aquí dice con el ganado cebuino en general, está bien, pero vamos a compararlo más, porque hay diferencia entre los cebuinos, pero vamos a compararlo un poco más con el Nelore, vamos a decir así. Aquí se ha usado bastante en cruzamiento industrial porque lo que la raza, la asociación de Senepol dice que es un toro, un macho, que tiene buen desempeño funcional, o sea, reproductivo, que cubre en el trópico, en regiones cálidas. Y esa es una opinión de la raza, y que tenemos que aceptarlo y respetarlo, pero me atrevería a decirte que hay otro tipo de comentarios, que eso no es bien así. Entonces, sinceramente, es algo medio polémico. Pero él aquí es trabajado al final para cruzarlo con el Lore, ¿no? Gracias, Fernando, por los comentarios. ¿Usted cree experiencia que debe ser cantidad de partos concebidos? Ah, sí, para una hembra cebuina. Sí, bárbaro. ¿Cuántos partos debería ser dado? Hay una característica en los programas de selección que se llama en inglés stiability. Y la traducción, ahora no me acuerdo ni cómo se dice en portugués, sería permanencia en el rebaño. Stability sería permanencia en el rebaño. ¿Y qué mide esto? Bueno, una hembra fértil con 5 años debería de haber producido 3 crías. Y esto se basa en algunos análisis de económica financiera que dice que a partir de ahí esa hembra realmente va a comenzar a dar lucro. Será lucrativa. Entonces, cuanto más permanezca una hembra pariendo, y lógicamente a veces falla un año, pero no debería de fallar. Hay otro concepto que algunos estancieros usan, que cada 3 años puede fallar uno. ¿Está bien? Pero me atrevería a decirte que en general, rebaños bien trabajados, bien manejados, en que esas hembras son fértiles a empreñar temprano, y cuando temprano vamos a colocar un concepto funcional, vamos a decir así. Temprano empreñar con 2 años y poco,
de 24 a 26 meses. Y bueno, si empezó a parir en esa edad, tuvo un buen parto en buenas condiciones corporales y fue sometida a inseminación a tiempo fijo, o sea, conseguiste después de 30 o 40 días forzar esa inseminación y volviste a empreñarla, ella va a prácticamente continuar a parir. Claro, puede fallar algunas veces, como ya dijimos, ¿está bien? Y bueno, y con eso debemos esperar 6, 7 partos en la vida útil. Algunas paren mucho más, pero hay mucha gente que comienza piensa, ¿verdad? Y eso es real, en que lógicamente a medida que se pone más vieja, tiene más chances de no empreñar y produce menos leche para el ternero que tiene que desmamar. Leí a una persona que me decía que vendrá a Uberaba y que si Dios quiere nos vamos a encontrar en alta genética. Y sí, es posible, sería muy en la fecha. A esa fecha me pasas un email o algún contacto que si yo no estoy en alta, me gustaría mucho de recibirte y poder conversar. ¿Cuáles serían los criterios de selección de un semental cebuino? Saludos desde Yucatán. Muchas gracias. Bueno, digamos que adelantando algunas cosas que van a ser bastante comentadas en el futuro, pero de un buen macho cebuino, vamos a hablar de un buen tamaño de circunferencia escrotal. Vamos a fijar una edad de 18 a 24 meses. Él debería tener en el mínimo, por lo mínimo, 28 centímetros de circunferencia escrotal, por lo mínimo. Y animales en esa edad, con 32, 34 de circunferencia escrotal, y nos indica un buen potencial de producción de semen. Y en esa edad también deberían de ser maduros, o sea, la calidad de semen debería ser una calidad con padrones prácticamente congelar el semen. Adelantando alguna cosa, no debería de tener más de 30% de defectos y debería tener de 50, 40, 50, mínimo de 40, pero 50, 60 o más, es lo ideal, de motilidad, o sea, de espermatozoides vivos en movimiento cuando tú analizas en el microscopio. Dicho en forma simple, por lo menos eso deberían de tener los sementales cebuinos. Y esto es medio general, ¿está bien? Para cualquier raza, digamos, creo que por ahí, ¿está bien? Gracias a ustedes por la atención y gracias por tu salud desde Medellín. Conocí Bogotá y Pereira. Bogotá es una ciudad preciosa. Creo haber respondido todas las preguntas, pero estamos a las órdenes. Muy bien, gracias a ti, Rosa, por el apoyo y nuevamente gracias a Perú Láctea. Y gracias a todos los que participaron y preguntaron, como decía en el inicio de la charla, al final todos queremos intercambiar conocimientos, ideas, para aprender más, cada vez más. Muchas gracias a todos, buenas noches y gracias a todos. Un fuerte abrazo.